no es que haya olvidado a tu prima, pero pues ya se fue. No he sabido nada de ella. Y no sé, a lo mejor ya es novia de un gringo. ¿No? Yo creo que ya en el proyecto en donde me voltean a ver es en Soñadoras. Ok. O sea, es ya donde Arad de la Torre ya empiezan a identificarlo, ¿no? Porque el Arán, el Adal, el Araiz, el, no sé, el que se ríe, el de la novela, de pasar de la novela a Arad, Soñadoras, Beto, con don Emilio La Rosa. Porque ya habíamos venido trabajando durante muchos años, ¿no? En Tú y Yo, con Joan Sebastián, que hizo un villano. Entré con él haciendo un villano. Luego hago Salud, Dinero y Amor, con Itatí Cantoral, Eduardo Santamarina y Huicho Domínguez, que fue la segunda parte. Y luego con él hago Soñadoras, ya como protagónico juvenil, haciendo comedia. Ok. Era un personaje que se llamaba Beto Rockefeller, que lo había escrito un cuate que se llama Pedro Pablo, que después hice un personaje de él, muy buen escritor, y que en ese personaje lo insertó en la novela Don Emilio, porque no, o sea, estaba considerado uno de los personajes, pero lo metió, y bueno, fue un hitazo Beto de Soñadoras, lo recuerda muchísima gente, mis soñañoras, como les digo ahora. Ajá. Y yo creo que a partir de ahí hay un Arad ya que empieza a jugar, que empieza a relajarse, y que hay alguien que te dice, adelante, vas, juega, por favor, haznos reír, haz tus cosas, ríete más, estructura las cosas que tú quieras. Yo estoy muy agradecido a don Emilio La Rosa, porque a Salvador García, a José Ángel García, que en paz descanse, que fueron gente que confiaron a ciegas en mí. Y de verdad que me siguen escribiendo en las redes de las novelas, de Soñadoras, de Amigas y Rivales. Son novelas que siguen pasándolas en todo el mundo. Así es. Y son súper exitosas. Y en Big Brother, sin darme cuenta, imitaba a mucha gente, pero sin darme cuenta. O sea, yo de verdad desde niño canto y de repente me paraba en la cámara y cantaba como el potrillo y decía, ayer me dijeron que tú no quieres volver a verme. Entonces me ponía a hacer cosas y imitar a ejecutivos de aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pedo, güey? Entonces, salgo de Big Brother. Y Facundo y yo escribimos, bueno, entre todos, pero sobre todo Facundo y yo escribimos una novela que se llamó El Pequeño Tirolés, que nos hicieron un ejercicio en Big Brother de hacer una novela. Entonces estuvo muy chistoso el ejercicio, tan chistoso era la historia de un menonita que era Facundo, que llegaba con su gallina de un pueblo y era la hermano gemelo de Lorena Herrera. No, entonces lo querían hacer unitario y yo lo iba a dirigir y ya estábamos en lecturas. Yo estaba en el cine. Y me habla, me suena el teléfono y le digo, ¿qué pasó? Estoy en el cine. Soy Reinaldo López. Mucho gusto, ¿qué pasó? Oye, necesito hablar contigo para un programa, que no sé qué. Sí, estoy en el cine. Pero ya sabes cómo es Reinaldo. No, es importante, es el parte del señor Bastón. Le digo, sí. Pues dile al señor Bastón que me hable. Ya me cuelgo y a los 2 minutos suena el teléfono. Bueno, ¿qué pasó, pinche Arad? Soy Pepe. Señor Bastón, espérame, tantito, con permiso. Y me salí del cine y me dice, oye, se va a reportar, perdón por no avisarte, porque un caballero, se va a reportar contigo Reinaldo para un programa de comedia que quiero que hagas con Angélica Vale. Y yo con Angélica Vale ya había trabajado Amigas y Rivales, Soñadoras. Es como mi alma gemela en muchas cosas, Angélica. Entonces, bella persona. Dije, wow, qué padre. Y entonces ya le hablé a Reinaldo, dijo, oye, ya acabó la película. Y entonces, ¿No que no me hablabas? No que no me hablaba, se lo digo, se lo firmo. Mira, y entonces fueron yo lo 5 digo, ¿cómo años. sí, es lo que Fíjate digo. muy bien lo que te voy a decir. 5 años haciendo la parodia. 158 caracterizaciones. Jesús. No, ese no lo hice. No nos dejaron. Pero hiciste otros que no fue una hacer. fue una escuela, o sea, un doctorado, o sea, 5 años de estar estudiando personalidades, estar haciendo un trabajo plástico increíble que hizo el Departamento de Caracterización y Peluquería. Son los mejores. Desde un Roberto Madrazo hasta un Loco Valdés, Chabelo, ir por todas las épocas, hacer los personajes de Armando Manzano, del Polibos, o sea, de Eduardo, de don Eduardo, al tío Filito.
fue un viaje de 5 años. Eso era una máquina la parodia. Llegamos a tener 4 programas de caracterizaciones, vivíamos caracterizados todo el día y estudiando personalidades y abriendo el oído Y la verdad es que... y planteando personajes que nadie había hecho, porque además es lo que platicaba hoy con Andrea Rodríguez en la mañana, porque ves que hicimos la parodia, que a la gente le gusta ver cosas nuevas. Entonces, si yo caigo en la geografía de hacer al Buki o a José José o a gente que ya ha hecho mucha gente, que además es muy respetable, además son grandes ídolos, no íbamos a sorprender. Y aquí lo padre era que cada semana sacábamos un personaje nuevo, diferente, situaciones distintas, y personajes que incluso podías sacar de su geografía y eran vivos, y hacerlos y meterlos como el Q de Fabirú, o sea, Fabiruchis, ponerlo haciendo un programa infantil, ¿no? O sea, podías jugar con todo eso, y entonces se volvió la locura. Y luego entró la política, ¿no? Llegaron los políticos, la crítica política, una época de libertad de expresión extraordinaria, ¿no? Las televisiones francesas, la televisión inglesa venían a hacer estudios aquí, reportajes, pues, de lo que estaba sucediendo en México, porque para ellos es muy difícil entenderlo. Era buenísima. Buenísima, y no había redes sociales, entonces había mucha libertad, vivíamos tranquilos, totalmente apartidistas. Ni había Generación de Cristal. No había nada de eso. Por eso yo no quiero volver a saber nada de eso. Tan padre que era. Sí, y desafortunadamente ahorita cualquier cosa que dices, lo que platicábamos, se descontextualiza, se polariza, y yo creo que se ha perdido el humor en la política, y eso es terrible. O sea, están matando la posibilidad de ellos mismos de reírse de sus cosas, pero no lo entienden. Se ha perdido el humor en la política y en la vida. Pero no lo entienden. El que no se ríe de sus tragedias nunca lo van a dejar de molestar. Uy, no, o sea, aquí México siempre se ha caracterizado por ser un país de reírnos de nosotros mismos. Hasta los caricaturistas no se pueden expresar. Está complicado.